Debo iniciar por comentar o explicar qué hago sentado aquí. Y me remonto al mes de mayo del año pasado, 2024. Pocos días después de la elección de aquel domingo 5 de mayo, sostuve la primera conversación con el presidente electo. Excelente conversación, muy franca, directa, en el cual intercambiamos nuestras preocupaciones y visiones de lo que es, los problemas que enfrentamos y el potencial de este país. El primer tema que abordamos fue la Caja de Seguro Social. Y mi pregunta fue al señor presidente electo: ¿está usted interesado, comprometido y comprende la gravedad del problema y la amenaza para el futuro de este país que conlleva la Caja de Seguro Social? Especialmente desde un punto de vista económico, el programa de pensiones. Desde aquel entonces viene ello. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Primero, que es un tema centrado en la gente, y muy claramente lo explicó el presidente de la República. No recuerdo desde hace cuánto tiempo, pero desde que tengo memoria, el ciudadano panameño ha recibido una mala atención en la Caja de Seguro Social. Más de 80% de los panameños reciben sus medicamentos y servicios de salud por parte del Estado, 80%, de lo cual es mayoritariamente de la Caja de Seguro Social, que no está lejos de llenar las expectativas de los ciudadanos, lo cual es impresentable. Esa es una de las iniciativas principales de esta propuesta de ley. Yo no recuerdo la última vez que un ministro de Salud y un director de la Caja de Seguro Social colaboraran armónicamente en beneficio de los ciudadanos, de los pacientes, de los que viven ese calvario día a día. Y por supuesto, con el apoyo y la colaboración de un ministro de Economía no solo preocupado por las finanzas públicas y las pensiones de los panameños, sino también de la atención de salud. Porque ahora, esto es un problema heredado de más de 15 años. Desde la última reforma se sabía que había que revisar periódicamente la salud, si se quiere, del programa de pensiones, por medio de nombrar la Junta Técnica Actuarial, que nunca se nombró. Y olímpicamente se ignoró el problema pensando que iba a desaparecer. Todos sabíamos, y quienes hemos estudiado el tema desde hace más de 10, 12 años, que este día llegaría, y ya llegó. Y no atenderlo es darle la espalda a los panameños. No solamente ante sus necesidades apremiantes de salud, de medicamentos, de citas, de cirugías, sino de garantizarles una pensión. A los actuales jubilados, garantizarles que tengan una pensión el resto de su vida. Y a quienes aún no se han jubilado, no solo garantizárselas, sino que las pensiones inclusive sean mejores. Para ello pueden utilizar la calculadora que la Caja de Seguro Social ha puesto en su sitio web a disposición de toda la ciudadanía. Ahí están los números. Quien dice lo contrario está mintiendo. Importante hacer hincapié en ello. Y esto es un elemento fundamental. Uno, para que los panameños en su edad de retiro o en la tercera edad no vivan en la pobreza ni en la indigencia. Que en sus últimos años de vida, después de mucho trabajo, tengan el merecido descanso con una jubilación duramente trabajada y construida. igualmente quienes le siguen.
Eso es fundamental mencionarlo. Ahora bien, algunos lo han definido como una crisis en ciernes. Yo lo veo que los panameños a su vez tenemos una gran oportunidad. Y estamos ante un parteaguas, un antes y un después. Y tenemos que decidir qué ruta vamos a tomar en esa bifurcación que encontramos. Hay una que no es un camino duro, que inicia con una pendiente, que eventualmente nos lleva a una planicie donde el auto va a subir lentamente y después va a poder acelerar su crecimiento. La otra será una ruta que inicia de una forma plana, pero empezará a inclinarse hacia abajo acentuadamente. A corto plazo no lo vamos a notar, pero las siguientes generaciones sí lo van a vivir y la historia nos va a juzgar por las decisiones que tomamos hoy en día. Y eso nos lleva, como decía Winston Churchill, el mal político piensa en las siguientes elecciones, el estadista está pensando en las siguientes generaciones, tal cual lo dijo el presidente de la República. Esta propuesta, yo siento la tranquilidad de que puedo ver a los ojos a los jóvenes, a la siguiente generación y decirles, ustedes no van a pagar la cuenta. Aquí no se está pateando la lata. Y hemos tenido la responsabilidad de dar la cara al país, de presentar una propuesta impopular, desagradable, si se quiere, pero que es sostenible, equitativa, responsable y perdurable a lo largo del tiempo. Pocos países en el mundo han tenido la oportunidad de hacer ello y nos colocaría en un grupo muy selecto de países en el mundo que logren tener un sistema de pensiones robusto y sostenible a lo largo del tiempo. ¿Cuáles serían los beneficios si tenemos éxito? Crecimiento económico, inversiones locales y extranjeras, desde micro, mediana, pequeña y gran empresa, que se traduce en más trabajos, mejores remunerados, estables. Es decir, al final del día es mejor calidad de vida para los panameños, buscando cada día disminuir más la pobreza, la desigualdad, la mala distribución del ingreso nacional, que no es una carta noble de presentación de este país, y esa es la ruta, si realmente queremos atacar esos problemas. Y parte de ello en la propuesta incluye que las pensiones se vayan ajustando al costo de la vida, lo que llaman indexado, algo que pocos países en el mundo tienen y Panamá no ha tenido desde que se creó la Caja de Seguro Social en el año, si no me falla la memoria, 41. Y con justa razón, muchos pensionados o jubilados con alguna frecuencia van a las calles pidiendo ajuste de sus pensiones, que típicamente se les da con un bono. Aquí se atiende ese problema, a quienes me escuchan, se atiende. Y voy a dar un ejemplo. Si alguien hoy se pensiona con $500, 500 balboas, y no tiene un ajuste por inflación, que en Panamá es baja, ya subamos por 10 años. En 10 años solo tendría lo equivalente para comprar en 418 balboas. 82 balboas menos por la pérdida de poder adquisitivo que se atiende en esta propuesta de ley. Importante recalcarlo. Igual como la propuesta de incrementar la pensión no contributiva, conocida popularmente como los 120 a los 65, para inicialmente incrementarse a 144 balboas, efectivamente, para combatir la indigencia, la pobreza y a todos esos ciudadanos que no han tenido la oportunidad de ahorrar para una pensión y abarcar que
todo el que no ha tenido esa oportunidad logre inscribirse en este programa, que también sería ajustado a lo largo del tiempo en función del costo de la vida. Eso es una propuesta comprometida con la gente, para asegurarnos de que en este país no haya indigencia, no haya pobreza, lo cual es vergonzoso en un país con este nivel de desarrollo. ¿Cuáles serían las consecuencias o de no hacer nada o hacer una reforma mal concebida o inadecuada? Exactamente lo contrario. El país no va a desaparecer, pero económicamente va a crecer lentamente, muy lejos de su potencial, casi que vegetativamente, con un crecimiento muy pobre del empleo, con suerte crecimiento, pero pobre también, débil de los salarios. Se va a acentuar la informalidad, es decir, menos asalariados por contrato y más trabajadores en el sector informal, con mayor inestabilidad. A lo largo del tiempo nos llevará a más indigencia, a aumentar la brecha de inequidad de la distribución del ingreso nacional, a no poder combatir la pobreza con mayor eficacia. Y por supuesto, las pensiones que hayan no van a estar ajustadas por el costo de la vida, si no se aprueba la propuesta presentada. Importante recalcarlo. ¿Por qué ahora? Dirán, ¿por qué tanta premura? Ya estaba avisado, estaba escrito en la pared que el subprograma de beneficio definido se quedaría sin ahorros. Ya tiene un flujo de caja negativo que ha permitido pagar las pensiones por medio de su ahorro. Mirámoslo como una cuenta de ahorro que está pronto, bueno, ya se agota y se está financiando ese flujo escasamente con los aportes de los trabajadores cotizantes para atender a los jubilados. Por eso, un gobierno que inicia en ejercicio el 1 de julio, a partir del 8 de agosto, inició el proceso para escuchar a todo aquel que estaba interesado en ser escuchado sobre propuestas de cómo atender el problema de la seguridad social. Eso no era un sitio, no era para construir consenso, como se ha hecho en casos anteriores sin éxito, era escuchar propuestas viables, concretas, que ayudaran en la construcción de una propuesta de ley. Y en efecto, así se hizo. Terminadas las consultas, nos sentamos a elaborar ese proyecto de ley que por la premura del tiempo puede ser mejorado, por supuesto, es perfectible. Y en muchos ámbitos puede ser mejorado, como la redacción, la descripción de la gobernanza, las responsabilidades, los deberes. Sin embargo, hay un núcleo fundamental que es el corazón desde el lado de las pensiones, sin dejar al lado el ámbito de tratar de buscar el sueño de todos los panameños de un mejor servicio de salud, el modelo matemático. Actuarial, ¿qué es actuarial? Actuarial es personas versadas en matemáticas y estadísticas, que se alimentan de economistas, sí. Los economistas lo que proveemos es una proyección del crecimiento económico, del empleo, la inflación, los rendimientos o las tasas de interés, pero es un modelo matemático, altamente especializado, construido por actuarios. ¿Qué hicimos ante el modelo que construyó el director de la Caja de Seguro Social y su equipo de actuarios? Para nuestra tranquilidad, del Consejo de Gabinete, de este ministro y del presidente de la República, pedimos validarlos con otras fuentes. Una de esas, altamente reputada y conocida, el Banco Interamericano de Desarrollo. Hizo su propio modelo
y comparó los resultados en función de nuestra propuesta y dio resultados impresionantemente similares. De allí miraron el modelo construido por nuestros actuarios y en efecto reconfirmaron lo que acabo de comentar. No conforme con ello, pedimos opinión a otros actuarios que construyeron su propio modelo actuarial llegando a conclusiones similares a la nuestra. Nosotros no entramos a hacer un audito de esos modelos, pero sí vimos los resultados, tal cual lo han visto los diputados y todo el que lo ha querido ver. Se ha mostrado, inclusive lo vieron aquel sábado por televisión en pantalla, donde el director Mon, computadora en mano, le pedían cambios en las variables, las insertaba en el modelo y se veían los resultados de dichos modelos. Todo el que, es decir, cualquier actuario, no diría cualquiera, pero el que esté interesado, un actuario versado en la materia, puede construir perfectamente su modelo matemático. Yo vengo de 35 años del sector privado dedicado a la economía y las finanzas y construíamos nuestros propios modelos financieros cuando teníamos una contraparte del otro lado de la mesa que tenían su propio modelo financiero y discutíamos los resultados. No venían a auditar nuestro modelo ni nosotros íbamos a auditar su modelo. De eso no se trata. Así que quienes dicen que piden muéstrenos el modelo o la corrida, nuevamente es una manipulación. El que realmente está interesado y tiene la capacidad, está la información ahí públicamente disponible para construir su modelo e insertar sus propuestas y ver los resultados, cosa que ninguno ha hecho, tal cual mencionó el presidente. Ninguno. Ahora bien, de todas esas propuestas que escuchamos tanto en la mesa de IBM como de salud, muchísimas de esas propuestas están insertadas en el proyecto de ley, que incluye además, por supuesto, iniciativas propias. No es un consenso, pero está alimentado de ideas de los ciudadanos. Cosas como, por ejemplo, inclusive habían grupos que fueron la idea del aumento de la cuota patronal. Otros inclusive mencionaron el aumento de la edad de jubilación para equipararnos a otros países, por ejemplo, como el Uruguay, que en el año 2023 aumentó progresivamente 5 años, de 60 a 65. No satisfechos con eso, después fueron a un referéndum recientemente y se ratificó el aumento en una sociedad madura entendiendo lo que eso significa, con los cambios demográficos en el mundo que gracias a los avances de la salud vivimos más, pero queremos vivir más con una pensión y con dignidad y con buena calidad de vida. Y como vivimos más, requerimos ahorrar más para tener esa mejor calidad de vida. El costo de no hacerlo bien, el más inmediato que tiene impacto en los comentarios que he hecho anteriormente, económicos y en el empleo, es que el costo del dinero nos va a aumentar a todos. Este que está aquí es transitorio. Ya yo veo el día después y el día que me voy yo regreso a mi vida privada tal cual ingresé. Y el costo del dinero, llámese tasas de interés, inevitablemente va a aumentar para todos. Para las personas, cada vez que pida un préstamo personal, un préstamo para adquirir un automóvil, un electrodoméstico, para adquirir una vivienda, donde algunos panameños entonces no van a poder calificar para cumplir su sueño de adquirir una vivienda. Para la micro, pequeña y mediana empresa que usa financiamiento para capital de trabajo, para la gran empresa que igualmente pide préstamos para financiar su crecimiento, para mejorar sus activos. El costo del dinero va a aumentar, que obviamente en algunos simplemente no van a poder pagar ese nuevo costo y se van a desechar
proyectos de inversión en el ámbito privado y se van a dejar de alcanzar sueños como la adquisición de una vivienda. Es importante recalcar eso. Y quien les dice lo contrario está mintiendo. Si no, vean, uno no es profeta en su tierra, lean lo que opinan los analistas alrededor del mundo, incluyendo los panameños. Yo voy a citar un par nada más. El banco más grande de los Estados Unidos, que está dentro de los 5 bancos más grandes del mundo, en su último análisis, 2 condiciones son necesarias para que Panamá mantenga su calificación de riesgo de grado de inversión que nos permite a todos los panameños poder obtener dinero más barato, con tasas de interés más bajas, es que logre reducir el déficit fiscal por debajo del 4% del próximo año, que es lo que tenemos en el presupuesto, consistente con el marco fiscal de plan estratégico de gobierno, y que se concrete una reforma al sistema de la Caja de Seguro Social, al sistema de pensiones. Clarísimo. Una de las calificadoras de riesgo, Moody's, leo textualmente: la evidencia de una mayor disposición por parte de las autoridades para abordar los desafíos fiscales, incluida la reforma de pensiones, representa un cambio positivo en lo que respecta a las instituciones y a la fortaleza de la gobernanza en Panamá. ¿Qué dijo Standard & Poor's? Otra gran calificadora de riesgo: la aprobación de la reforma sería un paso importante para ayudar a estabilizar las finanzas públicas en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Como mencioné anteriormente, dinero en términos y condiciones que permita medicinas, agua, centros de salud, escuelas, contratar médicos y maestros y profesores, carreteras, caminos, puentes. Con el entorno favorable, ese ecosistema favorable que comenté de crecimiento económico, de inversión y de empleo, se puede invertir en lo que acabo de comentar. Caso contrario, habría sacrificio de ello. El órgano ejecutivo cumplió con el país. Hemos presentado una propuesta responsable, viable, pensando en el paciente, en el ciudadano, en los actuales jubilados y en los futuros jubilados y pensionados. No solo pensando en los que están ahora, que se las garantizamos, sino en la siguiente generación igualmente. El presidente de la República, el ministro de Salud, el director de la Caja y quien les habla con el apoyo del Consejo de Gabinete, le hemos hablado al país y hemos ido a todos los foros y los medios donde nos han invitado para explicar nuestra propuesta, tomar preguntas, dar la cara, asumir la responsabilidad y que nos juzgue la historia. Ahora le toca a la Asamblea hacer lo propio. E igualmente, hemos mostrado total disposición a todo diputado interesado en conversar con nosotros, en que le expliquemos nuestra propuesta, en escuchar las suyas. Este ministro ha recibido en su despacho a todo diputado que me ha pedido conversar. El ministro de Salud, el director de la Caja y quien les habla, nos hemos reunido con todos los grupos de diputados que así nos los han solicitado. Como mencionó el presidente, aparte de las reuniones con las bancadas que tuvimos aquí en la Presidencia de la República, nos hemos reunido, por ejemplo, con un grupo, no total, pero los interesados, por ejemplo, del grupo de Vamos, donde un domingo dedicamos toda una tarde a absolver sus dudas, a abrir la computadora, correr nuestro modelo en función de los cambios que querían ver. Y lo vieron. Igualmente lo hicimos con diputados del panameñismo, que pidieron, un grupo pequeño de miembros
del Partido Panameñista que fueron al Ministerio de Economía y Finanzas e hicimos lo propio. Todo aquel interesado en conversar e inclusive ver los resultados de posibles propuestas han sido escuchados y debidamente atendidos. Como mencioné, el modelo ha sido validado con otros especialistas matemáticos, especialistas en estadísticas, actuarios y con el aporte de datos de economistas, construyendo su propio modelo que lo han validado. ¿Cuándo fue la última vez que este país vio a un ministro de Salud y a un director de la Caja de Seguro Social trabajar en armónica colaboración? Para ello cito una de las propuestas presentadas en la mesa de salud del grupo de pacientes de enfermedades crónicas. Fueron ellos los que pidieron que se le diera mayor autonomía a quien fuese director de la Caja de Seguro Social, no a Dinomón, a quien fuese, porque uno legisla para cuando no estemos aquí, pensando en la siguiente generación. Y lo hicieron porque son los que sufren la falta de medicamentos y la inmediatez de compra de medicamentos. Eso no surgió del Ejecutivo, surgió de las mesas de escucha. Si no, presten atención a lo que ha dicho su presidenta, Emma Pinzón, en múltiples entrevistas, lo cual ha llevado a demonizar la propuesta y al director Mon hablándole de los superpoderes. Hombre, eso es lo que han pedido los pacientes. Y si se quiere hacer otra cosa, por supuesto, el país, los ciudadanos, es un país democrático, soberano, y ahora descansa la responsabilidad en la Asamblea Nacional de Diputados hacer lo propio. Después de que nosotros hemos cumplido nuestro compromiso con el país de no ignorar un problema heredado y ha sido atendido y atacado inmediatamente, donde ya llevamos más de 5 meses en este tema y todavía no se ha aprobado ni el primer bloque de artículos en primer debate. 5 meses. Lo otro, se acabaron los ahorros para el programa de beneficio definido. Dicen que eso es falso. No, el que dice eso nuevamente está mintiendo. Y se transfiérase recursos del órgano ejecutivo para cubrir el saldo faltante si fuese el caso. Eso es ilegal. Y este gobierno es respetuoso del Estado de Derecho y de la ley. Por ello hemos presentado una propuesta para que haya un aporte del Estado legalmente aprobado, que es un aporte gigantesco de casi $1.000 millones, y si le añadimos el aumento de la cuota patronal, excede los 1.200. Muchísimo dinero, el cual requiere ajustes en las finanzas públicas ya identificados y se puede financiar. Lo otro que hemos escuchado son muchísimas propuestas de aumentos de impuestos. Me lleva a pensar en varias ocasiones que estaríamos frente a propuestas de una reforma fiscal, no de una reforma de las pensiones. Lo primero que hay que determinar es, dadas las variables de expectativa de vida, número de cotizantes, salarios, crecimiento económico, aporte del patrono, del trabajador, la edad de jubilación, ¿hay o no un faltante para pagar las pensiones? Sí, hay un faltante para poder pagar la deuda de valor a hoy de las pensiones de $76.000 millones. ¿Cómo se paga? Con ese aporte del Estado, pero está identificado el monto. ¿Cómo hacerlo? Estas otras propuestas no dicen cuánto se va a recaudar, cómo está calculado esa recaudación, si aumentar X o Y impuesto va a variar el nivel de actividad. Por ejemplo, si se le aumenta X impuesto a Y producto, ¿va a mantenerse el volumen de consumo idéntico? ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Y cuánto dinero se necesita?
sin tocar ninguna de las otras variables. Nada de eso se ha sustentado ni presentado. Si se quiere realizar una reforma fiscal, puede haber iniciativas, pero eso es independiente de una reforma a la seguridad social. Eso debe ser hecho prudentemente y responsablemente como tal, como una reforma fiscal que incluye cambios en los ingresos o en los impuestos o en los gastos. Y por último, el subsistema mixto de pensiones igualmente atraviesa problemas y como está hoy en día, produce o va a producir pensiones insuficientes, en algunos casos con una tasa de reemplazo del salario de 40%. La propuesta las mejora de forma fundamental, donde puede haber algunos casos que en función de la cantidad de años de ahorro pueden llegar a exceder inclusive 70%. Bueno, y aquí me puedo extender y como me dice Julio, vamos ahora a detenerlo aquí para atender las preguntas que a bien puedan tener. Muchas gracias por escuchar y prestar atención. Gracias, señor ministro. Vamos a las preguntas. Maritrini Sea, de la Estrella de Panamá. Buenos días, señor ministro. Buenos días. Una encuesta del diario La Estrella de Panamá justamente revela que la gente está en desacuerdo, un 73%, con que las inversiones de la caja puedan estar en fondos de inversiones extranjeras. Quisiera preguntarle cuánto estarían en estos fondos, cuánto ganaría el administrador que lidera estos fondos y cómo se escogería esto. Me encantaría también, comparto la posición en que me encantaría que todos los ahorros estén 100% invertidos en el país. Los invito, hablando de las inversiones, que ingresen al portal o al sitio web de el SIACAP, el Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos. Empleados públicos. Y vean en qué invierte, cómo invierte y cómo escoge y las decisiones que toma y cómo se administran esos fondos. Y conversen. Los invito a que conversen con funcionarios, con empleados públicos que cotizan a ese programa y que les digan cuál es el rendimiento que obtienen. Y que se contrata a administradores a través de licitaciones transparentes y concursos públicos donde se obtienen los mejores términos y condiciones, buscando los mejores rendimientos, preservando capital. Ahora bien, ese es un fondo que no llega ni a 1.000 millones de balboas. Esta propuesta lleva a construir un ahorro nacional de que eventualmente, y a eso apuntamos, va a tener tal tamaño que la economía panameña no va a tener la capacidad de absorber la totalidad de esos recursos, como pasa en otros países, por ejemplo en Noruega, con su fondo de inversión, producto del petróleo. Y así hay otros países que les pasa lo mismo. Idealmente, ojalá pudiéramos absorber cuando los fondos acumulen 50.000 millones en una economía y represente una parte importante, una tajada importante de la economía, en hacer inversiones prudentes, conservadoras, preservando el capital y tomando poco riesgo, como se hace en todos los programas de pensiones en el mundo. A corto plazo, los primeros años, yo creo que la economía panameña sí está en capacidad de absorber la totalidad de las inversiones y los recursos. Pero eventualmente llegará el día aunque el país se nos va a quedar pequeño. Ahora, una opción podría ser no hacer ese cambio ahora y cuando llegue ese día se hace. Pero la propuesta está adelantada a su tiempo, viendo lo que va a ocurrir, lo que nos dicen los números y las proyecciones. Gustavo Guerrero, 24/7. Buen día, señor ministro. ¿Usted considera que la introducción al impuesto de turismo podría ser la solución a este problema? No. Y eso es pertinente a una reforma fiscal. Cuando hablamos de impuestos, de incentivos, de subsidios, se debe analizar con mucha rigurosidad
el impacto que eso tiene en una actividad económica determinada, en el empleo y en sus resultados. No he visto ningún análisis del resultado de dicha medida en términos de recaudación y si eso afecta o no la actividad económica de ese sector, principalmente en empleos. Es decir, ese aumento de ese impuesto, que es una propuesta que merece análisis. Mi pregunta es, ¿cuánto recauda? ¿Tiene un impacto en el volumen? ¿Tiene un impacto en el nivel de empleo de ese sector? ¿Tiene un impacto en la oferta turística? No he visto ninguno de esos datos, pero es un análisis pertinente a un tema estrictamente tributario y fiscal. Es más, ni dicen cuánto se recaudaría, ni para qué se utilizaría. Ahmed Pérez, de Telemetro. Buen día, ministro, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. Ministro, el presidente manifestó que no va a pagar rescate por la aprobación de la ley. Y usted menciona que existen algunas solicitudes que se pueden interpretar como manipulación. Esto quiere decir tal vez que, a su juicio, la Asamblea Nacional o algunos grupos en la Asamblea estarían presionando al Ejecutivo para tratar de obtener algo a cambio y recibir ese respaldo en la Asamblea con la aprobación. No, ni el presidente de la República ni este ministro ha dicho eso. Yo no he mencionado la palabra manipulación en este conversatorio, y él tampoco. Sí, manipulación. Perdón. De la forma en que se estaban pidiendo que se sustentara la propuesta de ustedes. Bueno, yo no escuché al presidente. Gracias por la aclaración. Yo no lo he dicho. Las propuestas en las conversaciones en las que yo he participado, no puedo referirme a esas propuestas como manipulación. Es decir, hemos tenido quienes han querido conversar. Hemos tenido conversaciones respetuosas, tolerantes, donde hemos debatido puntos a favor y puntos en contra de todas las propuestas en el cual ha habido un ámbito constructivo de conversarlas. Yo sí debo mencionar que, aparte de esas conversaciones, en esas ponencias en la Asamblea, escuché mayoritariamente propuestas sin ningún sustento matemático, actuarial, ni económico, ni de resultados, ni cómo se fundamenta, e inclusive ni cuál es su propósito de qué se quiere lograr con ello. Aurelia Marín, de Radio Sonora. Buenos días, señor ministro. ¿Considera usted que se ha dilatado el tema por los 5 meses que lleva? Y también, si la esencia del proyecto, que es mejorar los servicios, el tema de las pensiones y lo otro, se le ha querido introducir aspectos como impuestos que pueden estar en otras normas. Además, ¿qué pasaría si resume usted, si aprueban este proyecto con las modificaciones que ellos están planteando, que serían muchas? ¿Se ha demorado? Sí. Innecesariamente sí. Parece que hay una desconexión entre la urgencia para atender la población ante un problema inminente. Eso es ignorar el elefante en la habitación. ¿Qué ocurrirá al no aprobarse esta ley? ¿Cómo se va a pagar el saldo faltante para que todo el mundo del programa, los actuales jubilados, pensionados, reciban el 100% de su pensión? La única forma es que haya una ley que permita que del presupuesto general del Estado se transfieran recursos a ese programa de pensiones para cubrir el faltante. Se requiere una ley. Y si no es esta, se tendría que aprobar otra ley para que se pueda cubrir eso, que esperaría yo que es lo que se haga. Es decir, el ánimo nuestro del Ejecutivo es que ningún jubilado deje de percibir la totalidad de su pensión. Y está incluido en esa propuesta.
porque se tiene que hacer por ley. Si no se aprueba esta ley, si se rechaza o llega una ley que realmente está mal concebida y desde el punto de vista matemático, actuarial, económico, yo voy a ser el primero que le voy a recomendar al presidente de la República su veto. Porque no vamos a ser partícipe de un acto de irresponsabilidad, ni de engañar a los ciudadanos. Le vamos a hablar con la verdad y de frente, y que nos juzgue la historia. Así que se tendría que presentar una ley. Hoy en día la ley esta está en sesión permanente en la Comisión de Salud y Trabajo. Se tendría que suspender eso para aprobar una ley temporal de 30 días para subsidiar temporalmente ese flujo de caja negativo, que mi esperanza y nuestra intención es que ningún jubilado deje de percibir el 100%. Punto tal de que ya tenemos un borrador de ley en caso tal de que se tenga que presentar solamente para hacer un subsidio temporal si se necesita. Pero el dinero va a tener que salir de algún sitio y se le tiene que recortar a algo. No cae del cielo. O sea que ya estaríamos entrando en ese tipo de medidas extremas y realmente inconvenientes. Janes Betancourt. O sea, ministro, o sea que ya hay un plan B programándose. Bueno, el plan, uno siempre tiene que estar preparado. Y eso me lleva a comentar, aquí no hay improvisación. Aquí no se da un paso sin haberlo pensado, con rigurosidad. Aquí no trabajamos con olfatómetro ni basado en la intuición. Nosotros nos debemos a más de 4 millones de habitantes. Entre ellos, un grupo importante de pensionados que no se van a quedar sin pensión. Y si hay que hacer eso, se hará. Pero eso no va a hacer que desaparezca el problema, ni lo va a atender, ni a largo plazo, no lo va a atender ni a cortísimo plazo. Importante recalcarlo, porque si no se aprueba esta reforma, va a llegar un momento dado en tan corto plazo como hacia finales de esta década, donde ese saldo negativo va a alcanzar unos niveles prácticamente impagables. Por eso es que esta reforma está matemáticamente muy bien pensada, con gran rigurosidad, que permite no solamente cumplir con las pensiones, sino que sea fiscalmente viable y sostenible. Tanto así que la propuesta la han examinado las calificadoras de riesgo y otros analistas locales e internacionales y coinciden con ello. Janes Betancourt de Radio Panamá. Una sola pregunta, por favor, amigos. Buenos días, ministro. La pregunta sería, ya la Asamblea Nacional reiteró en ocasiones de que no están de acuerdo con el aumento de jubilación. Sin embargo, se habla de una propuesta escalonada. ¿Cómo ve el Ejecutivo esta posible propuesta de la edad de jubilación de manera escalonada? Y por otro lado, la metodología que se está utilizando de los 4 bloques todavía no se ha determinado este primer bloque con un receso intermedio. ¿Piensan que sería también una medida de dilatación por parte del Ejecutivo, ya que no han dicho como una fecha límite para entrar en la discusión con este tema? En el Ejecutivo estábamos bajo la impresión, que parece ser que no se va a dar, de que antes que finalizara el mes de enero ya iba a estar aprobada esta ley, con los cambios que fuesen, para que en febrero no ocurriese lo que ya he comentado. De haber una propuesta de escalonar el incremento de la edad y de la cuota de los patronos, no es lo que presentamos, no es lo ideal, pero definitivamente que es mucho mejor que no hacerlo o que dejar
la norma como está hoy en día. Y sería más similar a lo que comenté anteriormente como el caso de Uruguay, donde se hace un escalonamiento de ello. Que la propuesta lo que incluye es un incremento de 3 años a la edad después de 7 años. Importante recalcar eso no es inmediato. Después de 7 años, la propuesta incluye incremento de edad. Si después de 7 años se quiere, la propuesta es hacerlo incrementalmente, ¿se puede hacer? Sí. Le va a costar más al Estado, que se financia del contribuyente, y tendría que poner más dinero que los 966 millones de dólares que se ha propuesto en este proyecto de ley, y depende de cómo quede ese escalonamiento. Por supuesto, esperaríamos que cuando los diputados que lo presenten, bueno, nos digan, se va a necesitar tanto dinero del Estado para cubrir el faltante. Edmundo Dante Dolfi, La Verdad. Muy buen día, señor ministro. ¿Con qué equipo técnico de diputados se ha reunido el MEF? Y disculpa, Julio, una segunda pregunta. Creo que es la pregunta que preocupa y tiene nervioso a todos los jubilados y pensionados del país. En febrero no hay dinero. ¿Cuál sería el porcentaje de descuento cuando el jubilado vaya al cajero automático y saque su platita? ¿De qué porcentaje estamos hablando de descuento producto de la falta de recursos? Ya en el Ministerio de Economía y Finanzas han solicitado reunión y se han acercado a conversar con nosotros diputados de la bancada de Vamos y de la bancada panameñista, con los cuales nos hemos reunido con ellos y con sus equipos de trabajo técnicos. Reuniones muy buenas, debo hacer énfasis en ello, muy productivas. Sobre la segunda pregunta, ningún jubilado dejará de cobrar el 100% de sus pensiones. Y es importante no solamente que lo sepan los jubilados, sino que lo sepa el país, incluyendo financieras, cooperativas y bancos. Es decir, eso no debe estar en sus modelos de riesgo. Deudores de financieras, cooperativas y bancos, estas pueden estar tranquilas y se les garantiza que esos clientes suyos cobrarán el 100% de sus pensiones, que les permite cumplir con sus obligaciones. Importante recalcar eso. Eso requiere una ley que oportunamente, si llega el momento que se tiene que presentar, se presentará. De eso no le quepa la menor duda. Félix Souto, Medio Digital. Muy buenos días, señor ministro. Buenos días. ¿Qué sucederá entonces de aquí en adelante, ya con todo lo planteado y el escenario compuesto, lo que se ha planteado? Mundo ideal, que la Asamblea de Diputados apruebe el proyecto de ley que nosotros hemos presentado, si es que existe el mundo ideal. El mundo imperfecto sería la aprobación de una ley con cambios, ojalá para mejorar. Es más, eso yo lo pondría también en el ámbito de ideal, que mejore la ley. Otros escenarios son que hayan cambios que no sean tal vez con los que estemos 100% de acuerdo, pero que todavía termine como una ley que sea viable y sostenible. Y el peor escenario es o que se rechace o que se hagan modificaciones tan inadecuadas que la recomendación del ministro de Salud y de este ministro al presidente de la República sería vetar artículos o la ley en completo, porque nos va a pedir opinión al presidente sobre lo que se apruebe en la Asamblea y haremos un análisis riguroso, el análisis matemático, estadístico de los resultados y de su viabilidad, y es responsabilidad de este ministro darle una opinión y recomendación al presidente de la República al respecto. Antes de febrero ya esto... Ojalá. Nuestra aspiración es que esto termine
en el mes de enero, que me lleva a la pregunta anterior. La Asamblea Nacional de Diputados es soberana. Nosotros no podemos inmiscuirnos en cómo debaten una ley. Por supuesto, nuestra aspiración y solicitud, ya no solo como ministro, sino como panameño, que ha vivido toda su vida en este país, que quiere morir en este país, en un país estable, sano y próspero, que ojalá lo aprueben lo antes posible. Última pregunta, Adrián Córdoba, de Panama Press. Buenos días, ministro. De acuerdo a esa conversación inicial que tuvo con el presidente de la República sobre los aspectos que consideraron más críticos para resolver el tema de la Caja del Seguro Social, ¿cómo han evolucionado esas preocupaciones desde entonces? La preocupación continúa y es más, se está agravando en la medida que transcurre el tiempo y no hemos llegado a una resolución. Cierto que en ese momento no hablamos de tiempos específicos. Conociéndolo y conociéndome él a mí, dimos por descontado que antes que finalizara el año hubiésemos podido tener ya una resolución de este problema. Tanto así que se iniciaron las conversaciones escasamente 30 días después de que inició el ejercicio de este gobierno. Señor ministro Felipe Chatman, muchas gracias por sus declaraciones. Estimados amigos, la conferencia ha concluido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.